El sujeto de prueba entró en la recámara. A primera vista, el SCP-469 no parecía ser más que un gigantesco montón de plumas blancas de 8,84 metros de diámetro y varias toneladas de peso. Al revisarlo más de cerca, la masa es un conjunto variado de alas, agarradas entre sí en un compacto conjunto. Cada ala varía en tamaño y en envergadura desde unos pocos centímetros a varios metros, pero todas están cubiertas de plumas blancas brillantes. En el centro de la masa hay una gran criatura de aspecto humano acurrucada en posición fetal, a la que todas las alas están unidas por la columna vertebral. El sujeto de prueba se acercó después de que el personal de la fundación, que estaba observando en una habitación 3 niveles por encima, se lo pidiera. Lo observaban con cámaras de seguridad conectadas a las pantallas. El sujeto de prueba se acercó al SCP-469. Parecía estar durmiendo, ya que su cuerpo subía y bajaba con cada respiración. De repente, las alas de la criatura salieron disparadas y se abalanzaron sobre el sujeto de prueba, que fue inmediatamente arrastrado hacia su masa de plumas. El sujeto de prueba desapareció y pronto se escucharon sus gritos al ser acuchillado por las plumas afiladas de la criatura. La criatura soltó al sujeto una vez muerto, y pareció que el SCP-469 había duplicado su tamaño. El personal de la fundación que observaba cerró inmediatamente todos los puntos de acceso a la cámara de la criatura y se suspendieron temporalmente los experimentos. Bienvenidos de nuevo a SCP Expuesto. Hoy les traemos al objeto de clase Keter SCP-469. La criatura alada fue descubierta por primera vez en una caverna subterránea abandonada en una remota parte de Italia en 1956. La criatura fue encontrada por un viajero errante que tropezó con su escondite. Por pura coincidencia. El viajero se sorprendió al encontrar a la criatura alada allí e inmediatamente regresó al pueblo para notificar al resto. Los adoradores se presentaron para orar a quien creían que era un ángel. Sin embargo, tan pronto como se acercaron a la criatura, esta arremetió contra ellos y se los tragó, matándolos a todos. Un total de 28 personas fueron asesinadas. Se debe destacar que la criatura pareció estar en estado durmiente durante todo el evento. Incluso inconsciente, el SCP-469 demostró ser increíblemente peligroso. Por suerte, el personal de la fundación ya se encontraba en el lugar, ya que habían ido a trabajar en la investigación de otro caso de SCP. El Escuadrón 15B fue enviado a la caverna, donde pudieron capturar a la criatura y transportarla en una jaula cerrada. Se cree que la única razón por la que el personal fue capaz de capturar y contener a la criatura fue debido a un repentino sueño profundo que golpeó al SCP-469. Si la criatura hubiera estado remotamente consciente, sin duda todo el Escuadrón B habría sido destruido y la criatura habría escapado. La criatura se encuentra contenida en el sitio 14, en un cuarto sellado a prueba de sonido de 15 por 15 por 15 metros, hasta que se disponga de un método de eliminación viable. SCP-469 parece alimentarse exclusivamente de sonidos y ondas sonoras, utilizando la energía que esto le provee para crecer nuevas y más grandes alas y plumas. Si el sonido o la frecuencia son más altos, más rápido crece la criatura. Aunque puede nutrirse con cualquier sonido, parece tener preferencia por los ruidos musicales rítmicos, especialmente los producidos por campanas. Sin embargo, la criatura no parece hacer ningún ruido debido a la estructura de su plumaje que absorbe el sonido. Cualquier humano o animal que se acerque a su superficie o las toque será ingerido rápidamente por las mismas. A pesar de su aspecto mullido, cada pluma tiene una punta afilada que atraviesa rápidamente la ropa y la carne, liberando una neurotoxina que estimula inmediatamente todos los receptores del dolor del cuerpo, así como otros estimulantes para evitar que la víctima se desmaye demasiado rápido. Esto genera que la víctima grite más alto, alimentando de tal manera a SCP-469 hasta que la víctima entra en shock. La criatura es responsable de la pérdida de 4 miembros del personal por medio de este método. Tocar a la criatura con objetos muertos o no vivos ha demostrado no tener ningún efecto. Todos los métodos de terminación de SCP-469 han sido infructuosos. Se utilizaron inicialmente lanzallamas, pero el ruido de la descarga de propelente, así como las llamas crepitantes, dio a la criatura la energía para regenerarse más rápido de lo que se destruía. Instrumentos de corte, debido a la distancia con la que debían ser usados, resultaron fallidos y en la muerte del personal asignado se sugiere inmersión en ácido. Todo el personal que entre en la cámara del SCP-469 de clase D únicamente debe llevar trajes antirresonantes de insonorización estándar en todo momento mientras esté dentro de la cámara, y comunicarse únicamente mediante notas escritas, gestos con las manos o mensajes de texto. Absolutamente nadie podrá tocar o acercarse al sujeto con otra cosa que no sea un objeto de tanteo.
Todos los equipos que se introduzcan en la cámara de contención de la criatura deben hacer el menor ruido posible o ninguno en absoluto. Los teléfonos móviles están permitidos para la comunicación entre el personal siempre y cuando estén silenciados. Se desconoce el origen exacto del SCP-469. Algunas personas religiosas han protestado en contra de los experimentos para acabar con la criatura debido a su apariencia externa de ángel, y muchos están de acuerdo en que es una criatura enviada por Dios. Sin embargo, su claro peligro para la vida humana obliga a la Fundación a acabar con él para limitar el número de víctimas humanas. Se ha observado que en el lugar donde fue recuperado, en la caverna, se encontraron varios artefactos alrededor de la criatura que han sido analizados y se ha confirmado que datan de hace más de 1000 años. Lo que sugiere que el SCP-469 puede haber estado inactivo y dormido durante este periodo de tiempo, y que solo fue despertado tras su descubrimiento en 1956. La amenaza potencial que representa, por lo tanto, es enorme. En los alrededores de la caverna también se hallaron inscripciones como sigue: al que pone su pie en la tierra, al que bendice con su mirada. Es Él quien debe ser salvado, el que debe salvarnos, y el Espíritu Santo. Alabado sea el ángel de muchas alas que ha prometido la presencia del Señor en lo alto. Muchas más inscripciones apasionadas recubrían las paredes de piedra. Los rayos X han revelado que las alas poseen una estructura ósea hueca por debajo, similar a las de otras aves, aunque estos huesos son muy suaves y flexibles, lo que permite a las alas doblarse y enrollarse en ángulos que otras aves y de hecho otros vertebrados son incapaces de lograr. La criatura humanoide se encuentra desnuda, de piel bella que parece tener un brillo metálico. Las campanas no se permiten de ninguna manera cerca de SCP-469 hasta 15,29 metros, incluidas alarmas y dispositivos de grabación. El sonido de las campanas hace que el humanoide del centro se despierte, despliegue sus alas y proceda a destruir todo lo que encuentre a su paso, incluidas las paredes de su cámara. Afortunadamente, en el momento en que se produjo este escenario, las alarmas se apagaron rápidamente y la criatura pareció calmarse antes de acurrucarse de nuevo en posición fetal y presumiblemente quedarse dormida. El 19 de agosto de 2018, 2 miembros de la clase D entraron como experimento en el SCP-469 y casi provocaron una brecha en la contención, lo que podría haber desencadenado un escenario del fin del mundo de clase XK. Los miembros de la clase D entraron en la cámara y, a pesar de las órdenes del personal, decidieron gritar todo lo que pudieron para despertar a la criatura. Afortunadamente, los chips de los 2 miembros de la clase D se activaron e inmediatamente perdieron el conocimiento, ya que su sistema nervioso fue sometido a numerosas descargas eléctricas. El personal llegó para llevárselos y el SCP-469 continuó dormitando en su extraño sueño. Los 2 miembros de la clase D fueron interrogados inmediatamente. ¿Por qué hicieron eso?, preguntó la doctora Matilda. ¿Acaso querían morir? Los 2 miembros de la clase D guardaron silencio. Si no me responden, me veré obligada a tomar medidas. La doctora Matilda pasó el dedo por encima del botón que envió otra oleada de descargas eléctricas a través de los 2 sujetos. Inmediatamente levantaron las manos en señal de rendición. Bien, Espetó uno. mira, ¿no es obvio? Es una señal de Dios. Es un ángel, Dijo el otro delirante. un ángel de muchas alas. Es un peligro para toda la vida. Dijo la doctora Matilda con firmeza. Hay que acabar con él. No, no puedes. Esto es un gran pecado. Dijo el sujeto. Un pecado que no tiene marcha atrás. Déjelo ir, por favor, se lo ruego. Dijo el otro sujeto. Puede matarme, pero déjelo ir. Lo ha mantenido encerrado en esa jaula cuando debería estar libre. ¿Y libre para hacer qué exactamente? Preguntó la doctora Matilda. ¿Libre para matarnos a todos? ¿Te imaginas lo que pasaría si volara hasta una gran ciudad? ¿Te imaginas la cantidad de ruidos a su disposición para empaparse? Sería imparable. Causaría la destrucción total del mundo. Es nuestro Salvador. Dijeron ambos como en un sueño. Es un asesino. Ha matado a docenas de otros miembros de la clase D como ustedes. ¿No se dan cuenta de eso? Un sacrificio que debe hacerse para que el ángel explote este mundo. Replicó el sujeto. La doctora Matilda se levantó, pulsó el botón con rabia y se marchó. Mientras tanto, los miembros de la clase D gritaban mientras sus cuerpos eran sometidos a una oleada de descargas eléctricas. Ahora se sabe que cualquier miembro de la clase D enviado a la cámara del SCP-469 en el futuro debe ser ateo y demostrar un estado mental estable. De lo contrario, es inevitable que se produzca una brecha en la contención. ¿Qué te ha parecido ese caso, SCP? Déjanos tu opinión en los comentarios de abajo y asegúrate también de suscribirte a nuestro canal. Esto realmente nos ayuda a producir más videos de SCP. Gracias y nos vemos todos en el próximo video.